El Jardín del Edén en la Tierra, ubicado en México. Hoy les presento el Jardín Surrealista de Edward James. Sí. Lo tuvo todo. Pero pues es que Edward obviamente James lo tuvo dentro de todo. su privilegio, esos eran los problemas más grandes que él podía tener. Ándale, a eso. Problemas mentales, Problemas al final de mentales, cuentas. que sigue estando gacho. Era lo que en tantos viajes por el mundo no había visto jamás. Los constructores son los que tenían, como tú dices, que interpretar a ver lo que él quería, lo que él ahí quería. con los garabatos. Dije, pues un lugar turístico. Un de lugar jardín. para ir, Ajá. nomás. No entendía todo esta bella historia Este que hay merequetengue. detrás. Sí. Sí, está muy bello. Bienvenidos a La Histeria de México, el podcast en el que nos documentamos de diversas fuentes, pero no pretendemos tener la verdad absoluta de la historia. Solo queremos que te diviertas junto con nosotros y un invitado especial mientras les platico sobre los personajes, anécdotas y hechos que ocasionaron la histeria de México. Un lunes más, mis queridos histeriadores, es un placer como siempre estar aquí platicando con ustedes y que nos escuchen. Mariano, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy contento de estar un lunes más aquí. ¿Tú cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! Ah, sí, traigo mi gorrito Feliz de cumpleaños. 30. Y Sí, Y Diana pues, está preguntando si puede hablar. Bienvenida a tu podcast, Diana. No sé si ya salí. Ay, sorpresa no Estamos es, en Ahí dice en el estamos en título. confianza. Sí, es que yo así de, wow, la invitada sorpresa de nuevo. Pero Y no ya es cierto. estás en Ahí estoy en el el- titulote. ajá. y la foto, y Y la foto, miniatura. la ¡Feliz miniatura. cumpleaños! Gracias Feliz a todos. cumpleaños, Omar. ¿Qué se siente tener ya bastantes años? 39 ya, 39, fíjate que 30. Quiero que todos feliciten a Omarcito, bebé, porque está ya me cumpliendo. estuvieron felicitando ahí en Sí, las sí. redes sociales. Ya muy- está en el tercer piso oficialmente. Nos dejó Qué a Mariano y a miedo, mí güey. atrás. Ahí déjanos. en el Ay, tercer Ay, piso. déjanos. Ay, Aquí nos quedamos. Por eso el gorrito de cumpleaños, este gorrito me lo hicieron mis hermanas, entonces, pues hoy que estoy apenas recién pasó mi cumpleaños, estoy en grabación de cumpleaños, ¿no? Mis queridos histeriadores, Hay avisos Avisos. parroquiales. Hay avisos. Importante que usted se quede histeriador. Sí. Ujú. Hay avisos parroquiales para empezando, ¿no? Hemos estado grabando con la patrona porque los invitados nos dejan plantados. Nah, No, no es no, porque nos Otra parece vez. más cómodo debido a que hemos estado sumamente ocupados. Entonces, cuadrar agendas con invitados ha sido una cosa titánica. Entonces, mejor decidimos ahorita, por el momento, estos 2 episodios, grabar con la patrona para poder grabar a altas horas de la noche y no tener aquí a los invitados ahí molestándolos o así. Sí. Así Con que, carnal, incomodidad. cáele a las 12 de la noche. Ahorita no va a es pasar tarde. nada, guiño, guiño. Ajá, entonces la patrona nos acompaña, es un goce platicar con la patrona y Sí. para ustedes, por lo que se ve en los comentarios, es un goce escuchar a la patrona. Este episodio episodio salió probablemente hoy lunes o hoy es martes, quizá. Eso lo avisaremos Es que no les hemos dicho, pero nos vamos a ir a un retiro espiritual. Sí, vamos a... De histeria, De ahí. de histeria, perdón, de de histeria. ayahuasca. Y a lo mejor allá no hay la gran señal ni el gran internet que te dijera. Entonces no podemos subir un capítulo a la hora. O sea, no sabemos. Puede que se suba el lunes o puede que no. Puede que se suba hasta el martes, pero pues ya es cuestión ahí de que haya o no señal, ¿no? Pero ya se subió, pues. Sí, Este pero episodio lo que ya está lo viendo está ya escuchando. es porque si se subió el lunes, qué bueno. Si no, el martes, feliz martes. Y el Sí. miércoles, feliz miércoles. No. Esperemos que no pase el martes. No, esperemos que no. Si nunca se subió, pues ya. ¿no? Sí. Este- Episodio perdido de la histeria de México. Ah, güey, otro. Otro. Pues gracias por escucharnos y les damos el aviso y la notificación que el siguiente lunes no va a haber episodio de la Histeria de México. Lastimosamente. Pues Lam- por eso del retiro espiritual. Lamentablemente vamos a estar allá visitando a los héroes de la revolución muertos en nuestro retiro espiritual. Y pues, pues ni modo que vivos, ¿va? Héroes de la Así revolución no hay es. vivos. Sí, no creo. Y pues nos vamos a ausentar 2 semanitas. 2 semanotas de descanso de nosotros y Sí. de nuestros bellos rostros. Pero no se preocupe, usted puede seguirnos en TikTok, donde ya hay contenido y probablemente va a estar subiendo contenido frecuente.
para que no nos extrañe. Hay contenido chido y para que le dé like y lo comparta y todas esas cosas que se hacen en el TikTok. Y si usted no ha visto los episodios anteriores, écheselo. Este es momento para empezar. Tiene 2 semanitas Tiene para 2 ponerse al semanitas para corriente. ponerse al corriente. Vea los episodios. Ya tenemos 60, aproximadamente 60 episodios grabados. 63. 63. Creo que 63, Si algo usted no así. se empezó a escuchar estos últimos, los primeros también son muy interesantes. Sí, Entonces, pues ahí hay contenido. Pues ya, ¿no? exactamente. Solo- tal solo cual los dice avisos. Mariano, usted tiene ahí el tiempo y para seguir escuchando los episodios que no ha escuchado. O si ya escuchó todos, pues de darle una reescuchadita que a tu María Teresa de Landa, que a tu Oye, muy Imperio, buenos. a los tlaxcaltecas. Que a tu Felipe Ángeles, Ajá. como no para echar la llorada. Sí. Exactamente, porque pues vamos a continuar con el Histeria Verso y qué mejor que tenga fresquecita la información, ¿no? El de San Juan de Ulúa, vuelven a escuchar, está muy bueno. Ese está muy bueno. Es de mis favoritos, me gusta mucho El de ese. San Juan de Ulúa es una Sí, está joya. muy bueno. Y Todos. el episodio de hoy, vamos avanzando porque está larguito. Usted ya vio aquí en el tiempo, este episodio está larguito. Si Ya quiere- vio las 4 horas que hay aquí. Ajá, entonces, Allá con Mariana. para que se vaya preparando. Ahí Si nos escucha por primera vez, le notifico que ni Mariano ni nuestro invitado especial, en este caso la patrona, saben de qué tema vamos a hablar hasta que estamos aquí. Ni idea. En esta ocasión... Ay, ya, la a tensión. ver, yo ya tenía así como mi... Tú andabas ¿Quién, diciendo quién? que sabías No, de quién. Ay, yo estaba de mamona Ah, ok. diciéndole y yo, ay, ya sé de quién, y luego me dice de quién, yo, no sé, tú dime. Pero no me dijo. Yo tampoco tengo ni idea. En esta ocasión les platicaré... Este episodio lo ¿Quién? escribí para la patrona, ¿eh? Ah, ok. El Maximato ya fue. Por lo Bien. general escribo los episodios. Los episodios Acordes. llevan dedicación al invitado que tenemos. El episodio es dedicado primeramente a ¿Y ustedes que cuándo nos me vas a hacer escuchan. un episodio a mí? Nah, tú ya se te pasaron. Tú no un eres chorro. el invitado, el Nunca he invitado sido- especial, Ya fui una vez invitado especial. Y ya se pero borró. todavía no teníamos la Ya hace temática. mucho, sí es cierto. Sí, no cuenta. Sí, tú eres host como yo, güey. ¿Por qué te voy a dejar a ti uno a mí, Dedícame tú a mí? uno, No güey. eres invitado especial, Pero ¿qué tiene? Un día que te invitemos a ti. Un día ponemos a la patrona aquí y a ti te Ajá, ponemos y acá. ahora- Y Y ahora va a no, ser el el invitado invitado. especial me encantó. A mí Ándale, sí. también, lo vamos a hacer. En esta ocasión les platicaré sobre un lugar natural, imponente, donde la fantasía y la realidad se entrelazan en una especie de danza surrealista. ¿Qué? Es un lugar que fue sacado de la imaginación de un hombre que, según Salvador Dalí, fue el más loco de todos los surrealistas juntos. El Jardín del Edén en la Tierra, ubicado en México. ¡No! Hoy les ¿Quién? presento el Jardín Surrealista de Edward James. Sí, no, ¿Quién? no tenía ni idea. ¿A ¿Quién? dónde vamos Yo no sé a quién ir? es. Ay, ya sé, conoces a Ay, ir es donde van a ir hoy. Digo, es donde. Sí, ¿verdad? Oh, Es que yo ya he ido ahí, historiadores. Yo fui una vez ahí hace algunos años y me enamoré. Yo me enamoré de ahí. De Y ese vamos lugar. a ir la siguiente semana. Esta semana que ustedes están escuchando, vamos a O sea, andar usted está allá. escuchando esto y nosotros estamos en la que agusticidad. Ajá, Ahí, reviviendo en- el episodio de hoy. Vamos, o sea, no es vacación, la verdad es labor de A campo, o sea, revivir. vamos a investigar allá de Sí. primera mano. Sí, hoy les voy a presentar la historia del jardín surrealista de Edward James. yo no tengo ni idea. ¿Qué es eso? Yo no sé ni No qué sabes. Ay, necesitas ponerle fotos. Necesitas ponerle A fotos. ver, producción, A ver, monitora Mariano, aquí, como por favor. ve ahí en Instagram del ¿Dónde? futuro, en La donde cosa ya van a más estar las bella del fotos. planeta, ¿Pero son, qué son es? puras ¿Es un ruinas. jardín? Es que te lo iba a platicar, pero pues ahí nos va a platicar Ah, Omar. pues ¿Qué adelante. onda? No. Yo Adelante. estoy muy No, no, no. emocionada. Sí, es un jardín, güey, es un jardín. Ok, Son nomás unas quería. ruinas con- en medio de la selva. Es escultórico, es escultórico. Ajá. ¿Y está en San Luis? Está en San Luis Potosí, en la Silitla. Huasteca Potosina, Ah, ok. en Silitla. O Gilitla. A ver, no sé adelante. cómo O se Gilitla o Xilitla, como usted quiera decirle. diga. Es con X. Ajá. Sí. Vamos a platicar de la historia del jardín. Para que ahora estamos en tiempos de la vacación y todo. Yo he visto ahí a mis amigos de Facebook y fotos en Insta que la raza está yendo al jardín surrealista de Edward ¿Ah, sí? James. Ajá. Sí. Pues gente que no va a salir en Gentío. estas cámaras. No, no es cierto. Pues amigos ahí que tenemos en padre. común que tienen fotos ahí. Ay, es que está bellísimo. Vayan, Y- vayan. Este es el episodio para que si usted sabe que a un amigo va a ir al jardín, Se lo a mande. Gilitla, vaya, usted se lo mande. Que mejor que vaya con esta información antes de llegar y se impresione y se maraville y diga, sí es cierto lo que me contaron. Yo no he ido, es la primera vez que voy a conocer, es la primera vez que voy a ver porque parece que conocí ya un poco aquí. Pero pues va a ser una bonita ¿Y experiencia. estás emocionado? Sí, pues dicen que está Tiene chido. miedo. Cotorro. Tiene mucho Tiene miedo. mucha historia y Tiene muchas mucho arañas. miedo de ir Omar. Miedo ni al diablo. Por las arañas y los insectos. Ah. Miedo tiene.
Pero yo lo defiendo. Ok. Su nombre oficial es Jardín Escultórico Surrealista de Edward James. Pero para poder entender este lugar que sale de la mente de un hombre, necesariamente tenemos que conocer un poco del contexto de la vida de este. Quizá entendiéndolo a él, logremos entender un poco el lugar. Mi gorrito me mama, ¿eh? Ay, sí, bello. El 16 de agosto de 1907, en Escocia... Repíteme la fecha, por favor. 16 de agosto de 1907. Gracias, es que estaba viendo a Mariano. En Escocia, el matrimonio conformado por William James, un magnate estadounidense de los ferrocarriles de 57 años de edad, y Elizabeth Evelyn Forbes, de 39, que eran cercanos a la nobleza europea, procrearon al quinto de sus hijos, a quien nombraron Edward Frank Willis James. Eran una familia de la alta sociedad, en cuya casa solía asistir a frecuentes visitas el mismísimo rey de Inglaterra, Eduardo VII. Ni idea quién es Eduardo VII, pero era el Pero rey. era de la realeza. Sí. Esta familia era de feria y la feria la Muy traen cabrón. desde el abuelo de Edward James, de Un que se hizo ferienón, riquísimo, güey. No mames, Ay, un que chingo me de feria. adopten. Ah, El nombre de Edward, precisamente, es en honor a este personaje, el rey Eduardo VII, con quien la familia sostenía una muy estrecha amistad y que fue precisamente él el padrino del recién nacido. El mismo rey fue el padrino de Imagínate, ay, mi Edward padrino James. es el es rey. el rey. El rey Eduardo. Casi nada. Por ello, hubo mucho tiempo y hasta la fecha rumores de que en realidad el verdadero padre de Edward James era el rey Eduardo. ¿Qué? Aunque existen otras teorías como que Elizabeth Evelyn Forbes en realidad era la hija ilegítima del rey. Entonces Esta era teoría, su abuelo. Ajá. Ok. esta teoría fue aceptada por el mismo Edward James tiempo después. Entonces, Sí, el mamón. Yo sí soy. Sí. Sí soy Sí, de la mi mamá. realeza. Soy nieto del rey Eduardo. Cuenta toda la historia de que su abuela, la mamá de su mamá, Helen se llamaba, salía con este tipo que era cuando era príncipe. Y la embarazó, pero él se casó con alguien de la nobleza, entonces pues ya no fue Pues la reconocida. y ella típica fue la... historia, ¿no? Ujú. O sea, Bastardo Sí, cualquiera. la típica historia. Así es la realeza, Y ella se casó con Qué fuerte. Qué fuerte. un viejo rico y sabroso. Y ya, La pues, historia de siempre. Ajá. Su segundo nombre, Frank, tenía que ver con el hermano de su padre, quien no solo heredó una gran fortuna, sino también el modelo de un hombre que vivió libremente. Era así bohemio, ¿no? Este señor artista, Ay, el qué tío. padre. Qué bonito. De Y hecho, millonario. sí, el nombre Frank significa hombre libre, en referencia al nombre de la tribu germana de los francos. Órale. Los francos que fueron Francos, esta tribu que se dio hasta la última instancia con los romanos, que eran el imperio chingón. Ok. El tercer nombre, Willis, significa... El tercer nombre, Willis, significa el hijo de William, es decir, el nombre de su padre, que significa protector. Su padre. Su padre. Ya Su estamos. padre. Comillas gigantes. Como se puede observar, su nombre tenía significados que habrían de influir en su comportamiento al futuro. Fue el único varón de la familia, el quinto hijo después de 4 niñas, Audrey, Millicent, Sandra y Silvia, o Jandra o Chandra porque es con X. Cuando tenía 5 años de edad, su padre murió, así que solo convivió durante un tiempo en su infancia con sus hermanas y su nana, a quien tiempo después la describiría como una mujer dulce y cálida, ya que fue ella quien era la encargada de cuidarlos, protegerlos y darles todo el amor necesario durante su niñez. Justamente Mira, lo que mamá. veíamos el episodio pasado con Gertrudis, ¿no? Que su nana era básicamente la que Sí. la criaba. Ay, ya me quité el gorrito. Ay, no. Ay, Ya sí. se acabó la Se me fiesta. está- ya nos pusimos serios. a Sin ver. gorrito no hay fiesta aquí. Sin gorrito no hay fiesta. Sobre su madre, James dijo que era una mujer fría, rígida y muy distante. Ok, siempre pasa, ¿no? O Sí, sea, es en las como un películas como que los La alta niños sociedad, ¿no? O sea, se parece... encariñan con la nana. Sí, parece estereotipo, pero o sea, parece que, o sea, sí, se ve aquí que es muy real, y Sí. porque no es la primera vez que lo vemos, de que la mamá toda fría y luego la nana súper cariñosa. Sí. Y entonces los niños se querían siempre con la nana, Con que la es como la nana. mamá. Y la nana es mexicana. Y la, ¿no? y la nana indígena o algo Ah, así, sí, sí. algo muy cálido. Siempre pasa. Sí, pues es que las nanas eran los esclavos, ¿no? O indígenas también. Sí, los ricos era como que no quiero batallar. Yo sería esa señora rica. Ay, no voy a batallar con los niños. Yo también. Ay, le voy a comprar, iba a decir, pero no, le voy a contratar. Uy, ya- Ay, Le voy a comprar una Fuerte, nana. a ver, se hacía, Piurris, se hacía. piurris. Sí Tampoco se es secreto. hacía, sí se Sí se hacía, pero hacía. no.
Así Yo no. pasaba. Evelyn, su madre, era una dama proveniente de la renombrada familia Forbes, Ay, perfectamente vestida y de la mayor clase. A Evelyn le molestaba no tener un título de nobleza. Por ser la hija del rey, hubiera podido ser princesa, pero la conducta de su madre Helen lo impidió. La madre de James se avergonzaba de los Forbes por su rebeldía hacia la monarquía, lo que le ocasionó la pérdida del título nobiliario de la familia. La familia Forbes, de la parte de la mamá, sí. Ajá. era la familia que estaba muy en contra de la monarquía y del La imperio. realeza. Y ella tenía deseos de ser de la monarquía. Ella Qué quería ser de la pedo, realeza. Sí, ya. Entonces a ella le cagaban sus tíos los Forbes. ¿Estos de la familia Forbes no tienen nada que ver con la revista? Es lo que iba a No, preguntar. no investigué, pero probablemente sí, Probablemente, porque ¿no? es una de Por- las familias Yo más digo que poderosas. Por el sí, muy billullo. interesante, léanla. No, muy interesante es otra, güey, es de México. Forbes es Sí, es otra revista. cierto, muy interesante. Es una Ah, sí revista. es cierto. Muy interesante. La madre de James se avergonzaba a los Forbes por su rebeldía hacia la monarquía, les decía, lo que le ocasionó la pérdida del título nobiliario de la familia, si es que era la hija del rey. Ok. El pequeño Edward tuvo una infancia solitaria, pero saturada de normas sociales y restricciones sobre la buena conducta, la siesta y el estudio. Qué hueva. Ay, eso de la siesta, qué rico, ¿eh? Yo qué hueva. El infante no podía salir a jugar al jardín porque iba en contra de las buenas costumbres. Ay, qué triste. Así que creció en la necesidad de escapar de la claustrofóbica sociedad victoriana de otras formas. Para ello, inventó mundos mágicos. A menudo, mientras los otros niños construían fortalezas simples con bloques o juguetes, Edward prefería usar sábanas, mantas y todo tipo de instrumentos caseros para erigir sus propias casas improvisadas donde él pudiera entrar. Qué No bonito, solamente- Clásico. güey. Yo hacía eso de chiquita con Yo mi también. hermana. Es un Ah, clásico. yo solo. Bueno, pues es que yo tengo la ventaja Yo que sin tenía... hermano. Bueno, a mi hermana cuando estábamos chiquitas, porque después me confesó que le caía muy gorda porque yo seguía siendo niña y ella ya era puberta y entonces yo quería seguir Ah, haciendo mis sí, cosas y suele ella así como pasar. de, ay, pinche niña fastidiosa. Ay, sí me Pero sí, pasó. hacía muchas casitas con sábanas y... O cuando compraban como que electrodomésticos grandes. La caja, sí. tele o así, la El- caja, como la no, y la caja. tenía en el patio y Y un luego clásico. la cortábamos y le hacíamos puertitas y ventanas y luego... No, uy, no. Y yo Y- las veía enormes. Sí, sí, Yo, o sea, sí. era una pinche cajilla y yo las veía como que, uy, cuartos y... Sí, Es hasta la cierto. sensación de meterte a un tambo grande donde cupieras. ¿no? Los Era de, tambos, "Ah, no güey. mames". Yo Los estaba me metía en meter a alguien en un tambo y Sí, y darle vueltas a madre. Special, Ay, sí. special. Yo nunca me metí, güey, qué miedo. No, güey, está bien Pero sí culero. llegué a convencer a gente de que se metía. Yo, no era de esos que lanzan la piedra y son de la mano. Totalmente. James transformaba su entorno en una secreta ciudad amurallada en donde podía vivir sin la censura e hipocresía de la alta sociedad inglesa. Usaban las sábanas como paredes y techos, creando divisiones y habitaciones separadas. Incluso incorporaba elementos decorativos usando plantas, flores o lo que pudiera encontrar Qué en su bonito. entorno. Oye, pues es que también ese niño donde vivía hacía una Sí, casa en de un sábanas jardín, del ¿no? tamaño de mi Sí, casa. sí, sí, Sí. O sea, su cuarto es el tamaño de mi casa y la de Mariano juntas. güey. Sí, güey. Era el cuarto de Eduardo. Por eso, o sea, nosotros sí literal hacíamos una casitita así, pero Sí. él se podía meter hasta plantas y no sé qué, ya imagino Sí. el tamaño de la casa de sábanas. ¡Qué emoción! Qué divertido, o sea, Sí. me imagino yo con tantas sábanas en Con- mi niñez. Ay, ¿qué haría? ¿Qué no haría? ¿Qué no haría? Me imagino yo con sábanas. Qué rico se de sentir dormido así. No, Me imagino con infancia. ¿Sabes? jugando, ah. Me imagino sin mi tío. Ah, qué chévere. No, de hecho, él decía que él no se hizo surrealista. Edward decía, yo nací siendo surrealista. Ah, oye, O sea, hermoso. tuvo que ser surrealista para escapar de su De la realidad sociedad en victoriana. la que vivía. Ajá, entonces, Victoriana. eso lo orilló al surrealismo. Tengo que imaginar porque si no me voy a volver Era- loco aquí de sí. niño. Pobrecito. Y... Ajá, güey. Todo era tan gris, tan feo. Un año después de fallecido el padre de Edward, su madre contrajo matrimonio con John Charter Brinton, miembro de la Casa Real. Estuvo casada con él, miembro de la Casa Real, o sea, ya había O sea, noblezas. Y ahora está en... Ahora sí. ni Estuvo más casada vivo. con él hasta 1927, año en el que fue anulado su matrimonio y una vez más quedó vetada de la posibilidad de ser reconocida como noble. ¿Quién lo Otra qué? vez. anuló? ¿Quién lo anuló? La anularon el matrimonio por La problemas nobleza de ahí, seguro, trámites. ¿no? Ajá, la nobleza fue de que, a ver, Ah, esta no me gata Esta ya estuvo, cualquiera, ¿quién es? ya estuvo casada, esta gata, quita. Ajá, esta no puede ser. Ah, nobleza. fue porque ya estuvo casada y tenía esas hijos. que son Eso Sí, pues, está muy pues. mal visto por la nobleza. Sí, ¿cómo iba a Ay, ser no, noble qué- de la nobleza? Qué hueva de veras con la nobleza, ¿eh? Tenían Sus reglas leyes locas. y sus creencias bien raras. Pero luego te encuentras con unas cosas que dices, ¿qué? Sí.
La relación del pequeño Edward con su madre fue sumamente distante. Era muy poco el tiempo el que la lograba ver y casi nula la convivencia cuando estaban en el mismo sitio. O sea, aunque estaban ahí, no convivían. Creció acompañado de sus hermanas mayores y del personal del servicio. En la memoria de Edward James siempre quedará grabada aquella anécdota cuando su madre le solicitó a una de las sirvientas que le trajera a uno de sus hijos para que la acompañara a la iglesia. La sirvienta naturalmente preguntó a cuál de ellos y ella contestó apurada y molesta: ¿cómo voy a saberlo? El que combine con mi vestido azul. Sería yo. Madre, yo también. Yo pensando, no puede ser, qué persona tan desgraciada sería yo. No puede ser. El azul en misa. azul No en puedo misa. creer. Qué vergüenza, de veras. Vergüenza le debería dar a esa señora. Siento que ni los nombres de sus niños se sabían. Eso estaba güey. pensando. Dije, nomás que salga con que, ¿cómo va a ser los nombres? Tú tráeme a uno de los niños. Para Edward, tanto como para ahorita ya nosotros, era evidente que su madre era una persona con necesidad de reconocimiento al grado de cuidar su aspecto personal con el fin de ser aceptada por una clase social en específico. O sea, sus hijos eran accesorios, básicamente. sí, Nomás cuando le totalmente. convenía y que combinaran. Sí. Sí, ahí la Bonitos llevan a y la niña y, gorditos. yo quería el gordito, chinga. O sea, Sí, bonitos y gorditos, ¿con qué debería de muchachos. combinar? O sea, ¿con su vestido, con lo que traía puesto el niño? O con sus ojos, o su Ah, piel, ok. o no sé, algo. Sí, no me quiere ir de ese Tamaño, extremo de güey. su físico. Ay, no, ya uno no sabe. Pues ella se enojó, ella dijo, pues yo qué voy a saber, yo El qué que voy a combine, saber. El que combine. El que combine, más te vale que combine. Sí. Exacto, era lo importante. Antes de que su madre muriera, esta lo llevó a que crecieran internados. Esto propició que Edward rechazara a su madre porque como llevaba el nombre del rey, su madre lo mantenía alejado al verlo como recuerdo de lo que no pudo pertenecer. Esa señora de Es que veras estaba mal, ¿eh? Tenía mucho rencor en su corazón. Sí, tenía sed de poder. Ándale. De, Ay, de atención. De reconocimiento. De reconocimiento, o sea, atención. Porque dinero lo había. Dinero Entonces, ella nada más quería. Es que es lo que Sí. decíamos siempre de la pirámide de Maslow. ¿Es? ujú. Quería De que, pertenecer. ajá, o sea, ya tenías todo, ya tenías ya. todo. Ya lo único que te queda es el poder. Y es algo que ella no tenía. Ponle que Poder. tenía poder hasta cierto punto, pero Sí. no. El dinero te da poder, pero después de tener tanto dinero y poder, ya ahora quiere ser de la nobleza. Y después de ser la nobleza, quién sabe qué más Ya quiere querría ser un ser. O pinche sea, dios. Algo quiere ser. y así nació A lo- el perdón. catolicismo. A lo mejor también por pertenecer a un A un gremio, a un ¿no? sector. Ajá, A un pues, sector. y vaya que gremio, o sea, quería pertenecer a A la A la nobleza. nobleza. Ay, no más poquito. Porque si no, pues que se junte con sus amigas del té o algo así, ¿no? con las, ¿cómo se dice? Como las muchachas, ¿o cómo dice Mario Bautista. este Mario Bautista en Las su muchachas. chiste? Sí, con las Las muchachas. Las Oye, pero muchachas. siento que esta señora era como una Teresa que... Que odiaba se no me ser fue la noble. idea, güey, se me Sí, fue o la sea, idea. es la Teresa, pero Sí. la Teresa odiaba ser pobre, esta odiaba no No ser ser de la noble. nobleza. O sea, pero buscaba el poder en la... Buscaba el título. Era la Teresa de aquellos tiempos, ¿eh? Estaba hambriada en que ser de la nobleza. Hambriada. Cuando cumplió 14 años escribió sus primeros poemas. Ahí nació su talento Ya para la andaba muy poesía. artista Bueno, él, desde ajá. antes nació su talento para la poesía y a sus 14 empezó a escribir sus primeros poemas ya con estructura. Ok. Un año más tarde ganó el prestigioso premio Gruffy Gunther Memorial Drawing Prize, perdón por mi francés, otorgado por Eton, la escuela pública más prestigiosa de Inglaterra donde a la fecha han egresado figuras como los príncipes Harry y William, Hugh Laurie, que es Doctor House, George Orwell, entre otros tantos más. Es la Perro. escuela Pero de es Inglaterra. la Pero el escuela. premio, ¿a qué es? A la poesía. poesía. Ah, Sí. la poesía. Ay, a la poesía. Desde No entonces, era cabrón, era un gran poeta. O sea, Sí. ahorita es que hay el surrealista, pero era un Era gran un escritor poeta, y poeta ajá. y tiene sus obras, ¿eh? Pero supongo que estudiadito estaba, ¿no? O sea, Sí, pues, Pues te está diciendo Pues era dónde de la- estudió, sí, es cierto. imagínate. perdón. desde entonces buscó liberarse del yugo de los absurdos modales de las clases sociales y todas sus restricciones y comenzó a seguir el camino artístico como su tío. Qué bonito lo dijiste. Absurdos. Eso es lo Absurdo. que eran absurdos. Eran absurdos. Pero En- en aquel tiempo se me hace increíble que no se veía, no se veía como absurdo, ¿sabes? Como... No, sí se veía, güey, porque Sí. hay una anécdota de Edward en la que él dice que fue a una comida de la alta sociedad con una acompañante y que en algún momento le hicieron una pregunta y él contestó con la franqueza lo que todos guardaron silencio y se le quedaron viendo. Qué miedo. Eso No se me sé qué hace súper respondió. incómodo. Ajá. Después su acompañante le dijo, oye, esto es una junta de la, esto es una fiesta de la clase alta, de la clase de la Sí. nobleza. O sea, aquí
no puede ser real. O sea, la regla es mentir, güey. O sea, no digas la verdad, güey. ¿Qué? Tienes que aparentar. Por eso todo lo voltearon a ver por decir algo tan franco. Entonces, desde antes ya se sabía que estas costumbres, este mundo era el aparentar. Tenías Todos que acá. esforzarte por aparentar. Sí. Todo se Qué sabía. miedo, Se sabía qué que triste. todos no eran así, pero todos tenían que aparentar. Era el protocolo, güey. Entonces este güey contesta con franqueza y todos se le quedan viendo de que ¿Qué te sientes mal? ¿O qué? te sientes mal, pedazo de imbécil. Qué feo, qué fuerte. Qué O sea, me quedé... gacho. O sea, ya vamos Lo viendo la reprimido. infancia de, Sí, de, o de sea, qué Edward. triste. O sea, muy reprimido, siento yo. Sí, todos, pero ya Todos. estaban acostumbrados. Y era adaptarte o morir. O sea, era de niño crecer y adaptarte En a esos ese modales, contexto. adaptarte a ese contexto, y Edward no lo logró. En su juventud, Edward, al igual que su padre y sus tíos, continuó con el patrón del viajero aventurero y se volvió un trotamundos, ya que viajaba constantemente y pasaba largas temporadas en diferentes sitios. La alta sociedad le parecía hipócrita, llena de convencionalismos y reglas absurdas. Dividía su tiempo entre las casas que tenían distintos continentes y cuando sentía la necesidad de escapar de ellas, huía a elegantes hoteles donde se instalaba por tiempo indefinido y ahí organizaba prolongadas tertulias. Qué padre, qué Rayos, la padre. vida que yo quiero. Sí, ¿cómo sostenía ese estilo de vida? Pues con OnlyFans, ¿no? Así No las hacer básicamente nada, imagínate. verga el dinero que Ay, tenía. no. Sí. Casas en todos los continentes. Casas en todos los continentes. Anda, aquí me rodean un moyote. Pausa. Ah, pero Pausa, Pepe. Mira, ahí está Mariana, ahí está. Ah, ya ahí lo vi, está. ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Diana, ese hombre. no. Kitana wins. Kitana wins. Lo estoy viendo, lo tengo Es en que la le iba a dar lista. así, pero iba a ser mucha, ¿cómo se dice? Ya lo perdí, aire. No, Se no. fue. Resistencia. Ah, Entonces va a estar muy lento, tengo que darle con este así cerrado. Güey, qué interesante este pedo. Sí. Está bien clavado. Continuamos. Bueno, pues así se las gastaba, ¿no? Casa en cada continente. Ah, sí, casa en cada Una continente. casa me en cada perdí, continente. sí. Y Y- en México tenía Espérate, una... pues es que Ah, obviamente, continente. Mariano, para allá Ay, qué vamos. pendejo. No, en México todavía no tenía, pero en el Pero Pero para pues allá en va la algún idea. momento tuvo, Sí, obviamente, ay, qué Y en de el- donde nace. Bueno, ya, es que, yo me sé la Conocedor. historia. No bien, pero me sé poquito de la historia. Pues igual y yo también estoy equivocada, porque yo me baso en diferentes fuentes, pero no ¿Estamos pretendo grabando? tener la verdad absoluta de la historia. Yo creo que solamente... Ay, se me olvidó el intro. iba a seguir con lo del intro y se me olvidó. Quedó. Quedé. Solamente queremos que te diviertas. Solamente junto quiero con que se nosotros. diviertan. ¿Solamente quieres que nos divertamos? Sí, Junto junto con- conmigo, junto contigo con nosotros y y una junto invitación. con invitación. Diana. Ya. Obviamente mientras nos platicas sobre personajes, Anécdota anécdotas o o hechos. hechos. Que ocasionaron la La histeria La de histeria México. de México, Sí. claro que Yo sí. soy Omar. Al ser el único varón, heredó la totalidad de la fortuna de su padre, No mames. la cual se incrementó con la fortuna de su tío Frank. Qué fortuna Que ser no tenía varón, hijos. O sea, Ahora sí nacieron, que O qué sea, fortuna las ser otras varón. 4 hijas chinguen su madre. chingan su madre, Sus esposos El la van varón. a mantener. son mujeres. Ajá, usted, mijo, Ay, toda la pues que esa fortuna es la porque idea, usted ¿verdad? tiene que... El, es que el sí. esposo tiene que mantener a esa. Sí, Sí, obviamente Le es una tiene que idea... dar una vida digna. Obviamente ahorita es una idea muy machista, Sí. pero en aquel tiempo era lo común. Era lo O sea, que- Sí, era era. yo, si nazco mujer, yo me tengo que conseguir a un esposo rico. Y yo, hombre, tengo que ser rico para conseguirme una Un esposa. esposo. Ajá. Me da así miedo funcionó. que costumbres que tenemos ahorita van a ser mal vistas en el futuro. Uy, Mariana. Comer Sí. carne, comer carne. seguro, Ah, para esa es la empezar. primera. Cagar Yo en creo el que- agua. Y leche. leche. Y cagar en el agua. Y cagar, Y cagar en el Y agua. Gastar seguro agua. comer huevo. gastar agua para, Para hacer- deshacerte para el tus baño. heces. Sí. Eso Ajá. nos van a tundir. Sí. Y gacho. Y es Pido que la verdad- disculpas, ya que se va a quedar grabado. Pido disculpas, es lo que se hace. es lo que se hace Es lo que comúnmente. hay. No No, o sea, puedo cagar en o otro sea, lado, se los prometo que Yo no. voy a Sanborns y así están las tazas del baño, o sea, A ver, no ahí puedo echan cambiar, agua. o sea, ¿Qué puedo hacer yo? El baño de México. el baño, El público baño fuerte de El México. baño. El baño público de Sanborns, México. Sí, el baño fuerte de México. claro. que sí. Al ser el único varón, pues heredó la totalidad de la fortuna, les comentaba. Inmensamente rico, se dedicó a comprar obras de arte. Su necesidad era adquirir formas armónicas, libres y Sería yo. creativas, producto de la expresión del artista, así como la percepción llena de asombro del propio espectador. O sea, él Le Ya encantaba no- el arte. no sí le gustaba, Ajá. pero ya no había, ya estaba como Mastercard. Hay cosas que el dinero ya no puede comprar. Tú Exactamente. sientes que ya compraba por comprar. Ya, güey, O sea, entonces estaba como ahora- intentando llenar ese vacío vacío que de su tenía. mamá. Ajá. probablemente. Y yo, Aquí, yo psicólogo. analizando Muy su probablemente, psicología. güey. No, pero sí, o sea, deja tu vacío de la mamá, De del todo, papá, o sea, de, la o sea, de su presión. vida en general. O sea, me hablan de su infancia y yo digo, qué feo.
exacto. Qué feo. Porque es un niño al que nunca le faltó nada más que libertad. Claro. Entonces empieza a comprar pinturas y todo esto que lo hacen sentir libre. Empieza a Sí. gastar en sentimientos. En Sí. sentimiento. Por eso compra las pinturas. Todos con compramos todas estas- en base Por a sentimientos. Sí. Yo siento Todos que compramos necesito una en base a Se Tacoma. me sentimientos. reveló algo. Yo me siento mal y Y compro. Mira, y yo, compro. sí, tuve una Sí. época fea y a compra y compra por Mercado Libre. ¿A Así poco? está rico comprar. No, oigan. es que se siente muy bien de que, ay, ya llegó lo que compré. Sí, me vale verga que estén endeudadísimas las tarjetas Ay, no, de crédito qué hasta el miedo, tope. Y ahorita, así, mira, Pero pero mira, Play 5. ahí está. feliz. Y, para James, la libertad provenía del alma. De ahí su pasión por el movimiento surrealista. Qué bonito. Ciudadano. Naranja. En 1926, aproximadamente entre los 18 y 19 años de edad, ingresó a la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Oxford. En esta época escribió poemas y su primer libro de versos. A esa corta edad, James dedicó a formarse como artista, pero enfrentó el problema de las normas y el encierro. O sea, ir a Oxford, hay reglas que tienes que seguir, tienes que quedarte aquí, güey, y todo este pedo. Entonces era algo que a él le frustraba, le gustaba todo lo que enseñaban, pero le frustraba el tener que ir a Debe Oxford. de tener el 80% de la asistencia, joven, si no, no Oh, lo no puedo ma- pasar. O sea, ya sé que pasó su examen con excelencia y que usted es un máster y usted pudiera dar una clase de esta materia, pero Faltó faltó dos 7 veces. Ya no puede hacer. cumple con usted. la asistencia. Saludos a la USJ. Hijos de su... Saludos. La escuela era un lugar cerrado, así que rechazó el encierro y la abandonó. Porque se sentía encerrado. Sí, otra Es vez. que ya sí. tenía sus traumas. Tenía sus- pobrecito. sí. complejos. Sí, pues. pobrecito. Lo mismo se observa más adelante cuando al ser empleado de la Embajada de Gran Bretaña en Roma, se negó a aprenderse las reglas de redacción. Se mencionó en su desempeño laboral, cito, casi provocó un incidente por sus traducciones defectuosas, así que fue despedido. O sea, Lo es que él despidieron. más bien tenía como un problema con la autoridad, ¿no? O sea, no le gustaba que lo Sí, mandaran, que le ándale. pusieran normas, que nada que estuviera estipulado. O sea, no. Nada yo soy que un estuviera ser encima libre. de él. Ajá, Sí, es y- como yo soy una mariposa libre. Y luego pues Sí. con dinero hasta yo me Pues siento claro, libre. o sea, digo ahorita, ay, qué raro, me sentí como un poquito mal porque yo así de, ay, sí, es que pobrecito, y yo, ay, hemos visto personas de la miseria y él tenía todos los privilegios del mundo, pero pues obviamente... No, y además era un whitezicancito, o sea, Sí, era de... exactamente, era un mi reycito. Era un mi reycito, o sea, Era tenía el un dinero y Samuel- pensaba que la era gente un le debía Samuel algo. García yendo al golf. Ándale. Al golf todos los Pobrecito, todos los días, Todos Y güey. los diciendo días. pobrecita la gente que gana 50,000 50,000. pesos, pobrecito. Sí. Sí, poniéndolo en ese contexto dices, no seas pendejo, pero Aplica. sí dices, ay, Lo tuvo todo. Pero pues es que El White obviamente James lo tuvo dentro de todo. su privilegio, esos eran Tuvo problemas. eran los problemas más grandes que él podía tener. ándale, a eso. iba. Problemas mentales, al Problemas final de mentales cuentas. que sigue estando gacho. Ujú. Sí. 2 años después conoció a la austriaca Otili. Espera, La Otilia, no. Otilia. Tili, de cariño. Ah, Otili. Otili. Ajá, era, Vamos bueno, a su decirle nombre era Tili, vamos a decirle Otili. Tili. Otili Ether Lush. Ah, o sea, su nombre era Otili y de cariño le decían Tili. Tili. Ándale, exacto, exactamente. así. La primera a ver. Fue Tili Ether Lush. La primera bailarina de la ópera de Viena, de quien Edward se enamoró y le pidió matrimonio. ¿Qué es bailarina? Wow, Bailarina de ballet. Dijiste bailarina. Sí, es que Bailarina. son bailarinas. Ah, ¿sí se bueno, dice? ajá, no sé si todavía, pero sí. Se dice Era bailarina. la prima bailarina. Ajá. No la, sé. La bailarina, güey. Sí, no sé si bailarina. todavía, pero- protagonista Entendí, del pero ballet. como dijiste bailarina, dije, No ¿qué? sé si específicamente haga referencia a ballet, que se Ah, me hace que sí, sí, porque a pa. las zapatillas se les suele decir bailarinas. Ah, mira. Entonces sí. ¿Tú hacías ballet? Jazz. No, o sea, no. ¿Usabas zapatillas? Sí, pero no de punta, o sea, usar las zapatillas esas blanditas. Ok. Bueno, se enamoró de Tilly. Perdón. Edward se había casado con Tilly. Con Tili. Se casó Se con... casó con Tili. O sea, no ok. nomás le pidió matrimonio. Se casó. con- Tenía dinero, él podía hacer lo que... Sí, que- o Sí. sea, Edward se había casado con una mujer 8 años mayor que él, con quien no tuvo relaciones íntimas. ¿cómo? ¿Qué? ¿Con ¿Por la que qué? No tuvo ¿Y relaciones qué edad íntimas. tenía Edward? Ay, no sé, que aquí tenía que como ¿Qué sus año era? 22, 21. ¿Qué año era? 21. Ay, ya la hormona la trae Sí, disparada, como 21. o sea. El Mariano con 21 años. Ya Ay, un No, morro, o sea, Sony. sí, o sea, usted, persona ahí en casita con 21 años, dígame qué siente en este momento.
escríbame específicamente y me manda video de lo que siente. No, ese no, vato. tanto. Mándamela. Y dígame Pero cómo lo me siente. estoy poniendo en el contexto de él, o sea, era un, No, sí, es era un cierto. joven jarioso. Sí, o sea, estabas en plena edad reproductiva Sí, y sí, sí. tú. Y yo se casó jarioso. con una mayor que él, o sea, era como que El la sueño de mayor. muchos. ¿Tú El crees sueño que de- quería La cubrir el experimentada. cariño de su mamá? Sí. Sí, es que exactamente. Es que es eso, güey. Es que es Tenía eso. mommy issues. Claro, Obviamente claro. con quien se iba a casar era con una 8 años mayor que Claro él. que sí, porque nunca tuvo el cariño de su mamá. Para sanar el niño que no tuvo la atención de una mujer Ay, qué mayor. fuerte. Bueno, de su madre, pues, porque Ajá. mujer mayor sí tuvo. Sí, No tuvo relaciones íntimas. El porque matrimonio... era la mamá. Era la mamá. El matrimonio, después de un par de ¿Y años... ¿Cómo funciona un matrimonio? Pues es que nos va a platicar, pero no lo Ah, dejamos sí, decir. perdón, adelante, pero te estoy El- interrumpe. El Ya no te matrimonio... voy a interrumpir, güey. El matrimonio. El matrimonio, después de un par de años, no dio buenos resultados. Uf. Se dice que debido a las numerosas infidelidades de ella, las cuales cada vez fueron más evidentes. Por ejemplo, la ocasión en la que le fue infiel en su propia casa con el príncipe ruso Sergei Obelensky. Claro que solamente Pues estaba es con que él es por el un dinero, ruso, ¿no? es un ruso. También quien se resiste a un ruso. No se crean. O a No, una yo rusa. no Yo conozco creo. ruso. O una. Rosa Raya. Chistorete. La comedia. Lo mejor que- Oye, pero pues es que sí la entiendo. O sea, era una mujer 8 años mayor que no sabía que se iba a casar con un niño que además ni siquiera le iba a querer tocar. Bueno, yo así suponiendo, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién sabe? Ya llorando. Ella tenía Diana. necesidades. No la estoy justificando, pero sí me tiene sentido que haya terminado su matrimonio. Que haya sido Ay. infiel. Mira, Y que haya sido infiel. O sea, ella quería hacer cosas que probablemente él era como de que no, porque yo te veo con mi mamá. sí. Edward le reclamó su conducta, la hizo de pedo, pero ella terminó por abandonarlo. Tras ser abandonado por su esposa, James financió la compañía de ballet donde ella trabajaba para intentar volver a hacerla regresar. Volver a hacerla regresar. ¿Qué clase de escritor tenemos en la historia de México? Para, Bórranlo en este momento. para hacerla Vale. volver, vamos a decir, ¿no? Ya post-escritura. E incluso fue el promotor de ella. O sea, la quería comprar. Ajá, Como fue de que todo. Ay, mijo, ella ya. hace ballet acá en este ballet, pues yo voy a patrocinar ese ballet y además voy a A promover ella. a ella. Ajá. Con ello, James adquirió fama de generoso mecenas dentro del círculo artístico parisino. Ay, mírenlo. Sí, todos así como de, uy, no, él apoya a los bailarines, Sí. ¿eh? Gracias Tienes a que esto, caerle bien. gracias a esto fue que después patrocinó también a Georges Balanchine, bailarín y coreógrafo ruso que pertenecía a la compañía de Les Ballets, disculpen mi inglés, en la cual Tilly Loche trabajaba. Ok. O sea, además de Tilly. patrocinarla a ella, también patrocinó a George, A este que era el man. bailarín y el coreógrafo ruso, que pertenecía a la misma compañía de ballet Que Tilly. que ella, Que que ella. Tilly. Ajá. Y al que probablemente Tilly se estaba chuleteando también. Ajá. Tilly. Bla, 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 bla. Por medio de Edward se crearon 2 ballets para ella como primera bailarina. Uno de ellos llamado The Seven Deadly Sins, los 7 pecados capitales. Ay, ¿a poco? Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no logró que ella se quedara con él. Y ella finalmente le exigió el divorcio formal. Durante el proceso de divorcio, ella lo acusó de homosexual y él la acusó a ella de infiel. Ofendido, agarró su bolsa y se recluyó en West Dean durante algún tiempo. Nunca volvió a casarse y no tuvo hijos. Era, o sea, era demandarla, güey, no darle la razón, ¿no? Ella le está Sí. diciendo homosexual. Pero pues igual y si era, ¿no? Sí, no hay fuentes confiables, hay rumores, pero pues Son al fin de O sea, rumores. cuentas probablemente rumores. era y simplemente buscaba una mujer porque pues mommy issues quería Sí. reemplazar a su mamá con alguien y sentirse protegido. No porque realmente No le porque era- gustara ajá. o le atrajera sexualmente, sino porque quería sentirse protegido. Y en realidad era Fíjate que era yo pensé homosexual. eso desde el principio, pero dije, pues. No, sí, pues se reflejan los traumas de Ujú. Edward aquí. Bueno, pues le hizo estos ballets, uno de ellos se llama Los siete pecados Los 7 pecados capitales. capitales. Muy intenso eso. Muy intenso. Qué padre. Tiempo después llegaría a sus manos el trabajo del pintor Salvador Dalí, por lo que decidió trasladarse a España para conocerlo en persona. Tras este encuentro, James le propuso ser su mecenas, por lo que le pagaría cerca de $1,000 mensuales, que en ese entonces era un putazo de feria, Sí, ahorita. Todavía. exhortándolo a pintar menos, pero con mayor calidad. De esa manera se convirtió en el coleccionista de las obras de Salvador Dalí, además de las de otros artistas surrealistas. ¡Oh! Me acabo de iluminar. Salvador Dalí tenía un algo con los huevos.
Él siempre tenía huevos en muchas de sus esculturas y en su casa, o sea, figuras de huevo. Ok, ok. Y en el jardín creo que hay, no sé si una o varias esculturas de huevo, ahora que lo pienso. ¿A poco? Ya tiene mucho sentido todo Entonces, esto. como característico de Salvador Dalí que haya huevos. Huevos. Oh. En su casa creo que, no me acuerdo si bien en la barda, había leído un libro como de su biografía. Creo que tiene así como huevos como en cada pilar. O sea, huevos no le faltaban a Dalí, podemos Sí, decir. huevos no le faltaban. se No, pero deberá? sí tenía algo así con la figura esa de huevo. Es muy interesante. No sé si hay en el castillo, en el palacio, en el esa verga, en el jardín Jardín. de En el Edward jardín. James. Es que me acuerdo. Creo que pintura puede haber, pero no sé si huevos. Quizá ahí sí. Hay una cosa, tal vez lo estoy confundiendo y no sé si vi más. Es que está enorme. O sea, son hectáreas. ¿A Son poco? hectáreas de Yo jardín. pensé que era un ratito así de No, andar son ahí. No, ¿Cómo? no, son hectáreas, o sea, está enorme. Creo que no todo está construido. Ay, me mandan Creo que son fotos. 37 hectáreas, creo. ¿Qué? Y 16 construidos. De Ajá. jardín. Construcción. 16. Entonces, No, verlo. si una hectárea es un chingo. Sí, y verlo, pues es. No, o sea, Impresionante. no deja de impresionante, no acabas en un día. O sea, Qué te vas feo, yo temprano y no quiero acabas. ir. El caso es que me Vamos. acuerdo de una que es como. Más bien parece una cáscara de aguacate. Porque incluso está así acostadita y La ahí cae mitad. el agüita, así Ah, la ok. mitad de aguacate. Sí, ¿sabes cómo? Pero ahora que lo pienso bien, puede ser un huevo. Y recuerdo más cosas, pero ya lo iremos viendo. Cuando estemos allá. De esta manera, Edward James, como compraba obras de otros artistas surrealistas, se convirtió, además del mecenas de Dalí, en su íntimo amigo. En cierta ocasión, Dalí mencionó que le dijo a James, cito, mira, nos movemos entre una serie de pseudo-surrealistas de receta, que obviamente por ello lo que producen son porquerías, pues se aparentan locos para justificarse. En cambio tú, que estás realmente loco, haces esfuerzos por aparentarte cuerdo. Y Salvador Dalí era uno de esos que la gente reconoce mucho como que Salvador Dalí como tal era un personaje. Ah, sí. O sea, que el Oh, sí, Salvador sí, sí. Dalí real no era así. No era o sea, así. él fingía estar así súper loco y Demente, excéntrico y el excéntrico. bigote y todo eso, pero era Ujú. así completísimamente un Sí, había personaje. escuchado eso. Ajá. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con lo que Sí, dices. sí. O sea, los artistas buscamos crearnos un personaje súper loco y extrovertido. Y tú que si estás verdaderamente loco, quieres ser alguien normal. Quieres ser cuerdo. Intentas verte como alguien cuerdo, güey. Ajá. En su residencia principal de West Dean, también hizo creaciones surrealistas. Mandó entretejer las pisadas de Tilly Loche que aún se notaban en la alfombra que conducía a la parte superior de la casa, y en la mansión de Moncton colocó unas molduras de madera en forma de toallas. Molduras de madera en forma de toallas. Esperemos a que pase esa moto. O sea, en la casa de West Dean había marcas de las pisadas de Lily, De esta señora. de esta señora. De Tilly. Él las mandó bordar, las mandó marcar. O sea, para que se quedaran marcadas. para que se quedaran Oye, marcadas. Y las estaba toallas. demente este Y las hombre. toallas hizo como una escultura de toalla para que En siempre madera. estuviera ahí. Era madera, güey, pero era una escultura. Entonces Para era que como su ah, toalla cabrón, ¿qué? siempre estuviera ahí como su bata de baño. Sí, güey. Los cuadros. Los cuadros cuelgan. Desde hace rato yo lo pensé, dije, ojalá Yo a alguien se le también. ocurra. Se volvió Tus canon. sandalias están en su lugar. Y hasta tu bata de baño. Por eso está dije donde como la pusiste bata de tú. baño. Ajá. Mira, ¿quiénes son? ¿Los cadetes de Linares? Sí. O sea, hizo fijo todo lo que era de ella. Sí. Dalí creó para él un sofá. O sea, Dalí creó para Edward Para Edward. un sofá inspirado en los labios de la actriz hollywoodense Mae West, que era una de las actrices más cotizadas de Hollywood de esos años. Órale. Y sus labios, los labios de Mae West eran En Un un sillón. como icónicos. Y él, en la inspiración de los labios de ella, le hizo un sillón a Edward James para su Y- casa. ¿Qué? Si lo es piensas común, ahora, ¿no? es como, exactamente. Es común que un sillón tenga Forma de labios. Y Sí. es muy de los, no sé de qué época, pero de antaño. No sé si 2000, ¿no? No, se me hace que antes. ¿Tú crees? Sí, yo creo que antes. O sea, era Ay, como muy... Sí, se me hace antes, perdón. Sí, muy allá de... ¿Cómo se llaman estas señoras? ¿Serán 80s? Muy allá de Conava, más para atrás. Era Sí, como muy... sí. era como muy común ver sillones de labios. De labios. Muy machín. exóticos. ¿Serían 80? No sé. ¿Quién No, sabe? Pero No era, estoy muy... era antaño. Sí, estoy muy mal ubicada en esos tiempos. Y en todos. En 1935, James escribió su única novela, El jardinero que vio a Dios. Y ese mismo año mostró con mayor vehemencia interés por el movimiento surrealista, dando como resultado su financiamiento para la producción de la revista Minotauro, cuyas portadas fueron diseñadas por Pablo Picasso. ¡Ah, la madre!
Alrededor de este güey se empezó con esto les quiero decir cómo este güey se empezó a meter, así como la histeria de México con los comediantes, este güey se empezó a meter, pero con los surrealistas. Pero con los surrealistas, sí, qué padre. Alrededor de esta época se convirtió en mecenas de algunos otros pintores surrealistas como René Magritte, no, ni lo topo y ni lo busqué, pero pues era un reconocido, ¿no? Años más tarde compró algunos trabajos de Leonora Carrington, ahí así la topo. A pesar de que todavía no era una artista reconocida. Y de hecho, de Leonora Carrington estaba no me acuerdo el artista con el que estaba casada Leonora Carrington, que era surrealista, que decían que en realidad él se inspiraba de las pinturas de Leonora, pero las pinturas de él eran las que se vendían. Porque era el hombre. El hombre. Y pues había publicidad. No sé por qué, pero hay una anécdota de Leonora Carrington que cuenta que una vez un comprador fue a la casa de este señor para comprarle una de sus pinturas a él. Uh-huh. Entró a la casa y vio todo el pedo y dijo, esa de ahí es la más maravillosa de las que tienes, me la voy a llevar. Y era de Leonora Carrington. O sea, había la inspiración ahí. Sí. Había similitudes pues en sus maneras de pintar. Ay, qué triste, ya sé que me voy a desviar con esto, pero qué horrible eso que la mujer siempre tuvo que estar detrás del hombre. Creo que como ese caso hubo varios artistas que en realidad Octavio era la mujer Paz, dicen. Que en realidad era la mujer que hacía el trabajo artístico y el hombre, como era lo que se vendía, pues él tenía que... Y también en muchas cosas de investigación de la ciencia y esas en general, cosas. En general, todo. En general, la mujer siempre ha bueno, no digo que que ser todo, opacada. pero hay muchos casos donde dicen, es probable que lo haya hecho esta mujer, pero... pero no le iban a hacer caso, entonces el hombre tenía que hacerlo. Uh-huh. Dale promoción. Para 1937... James ya estaba sumamente ligado al movimiento surrealista que se inspiraba en el inconsciente, motivo por el cual visitó a Sigmund Freud, máximo exponente del psicoanálisis. ¿Qué? Este señor ya quién sabe dónde andaba. ¿Qué pedo? Después de Empezó haciendo casas de sábanas. Empezó sin la atención de su madre. Y de repente anda con Sigmund Freud allá. Sí, que le dice, cógete a tu madre. ¿O qué dice? ¿Qué pedo? Soy un random. Después de 1939, harto de la situación europea por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, James decidió dejar 39. El antiguo continente para instalarse en Estados Unidos. Okay. Ahí compró 2 propiedades, una en Hollywood y otra en Malibú, porque había feria. Cada vez más cerca. Sí. A medida que pasaba el tiempo, surgieron tensiones entre Edward James y Salvador Dalí. Uno de los principales motivos de su distanciamiento fue el desacuerdo sobre proyectos artísticos y financieros. Edward James esperaba que Dalí se enfocara exclusivamente en el arte, pero Dalí tenía una personalidad extravagante y ambiciosa que lo llevaba a explorar otros campos y proyectos que no estaban relacionados directamente con su obra artística. Además, Dalí tenía una tendencia a buscar patrocinios y financiamiento de diversas fuentes, lo que en ocasiones generaba conflictos con Edward James, quien prefería, por todas sus tramas, Edward James prefería tener el control más exclusivo sobre los proyectos que apoyaba. Exactamente, sí, pues sí. Esto condujo a diferencias de opinión y tensiones en su relación. Otro factor que contribuyó a la separación fue la personalidad excéntrica de ambos individuos. Tanto Edward James como Salvador Dalí eran figuras creativas y temperamentales, y sus diferencias de personalidad eventualmente llevaron a conflictos y desencuentros. A medida que la relación se deterioraba, Edward James comenzó a retirar su apoyo financiero a Dalí y a distanciarse emocionalmente de él. Aunque nunca se rompió completamente su relación, su colaboración se volvió mucho más limitada y distante. Aunque años más tarde, ya para 1978, Dalí buscó una reconciliación con James, invitándolo a la celebración de la que él iba a ser objeto en la Academia de Bellas Artes. O sea, pasó mucho tiempo, se hicieron viejillos y ya, esto ya me estoy adelantando mucho, nomás para cerrar el paréntesis de su relación con Dalí. Ok. Me acordé de, antes de que continúes, que es Dalí todo un personaje. Ojalá habláramos de más historia para hablar luego de Dalí, pero... Tú escribe de otra historia. Me acordé de una entrevista que tiene... Una entrevista no. Están los videos ahí en YouTube de todos modos, por si me estoy equivocando. Está como en un programa de televisión en el que, no sé si es personas al azar o famosos, tienen vendados los ojos, me parece, y entonces hacen preguntas. Por ejemplo, está Salvador Dalí ahí y yo soy la que estaba participando, ¿no? Y tengo los ojos vendados. ¿Y la que tiene los ojos vendados sabe quién está enfrente? No, y entonces empieza a hacer preguntas. ¿Eres artista? No, pues que sí. ¿Cantas? No, pues que no. ¿O eres deportista? ¿Sabes? Y así hasta que... Y se supone que tienes que llegar a saber quién es. O sea, el pinche Dalí. Le preguntan, ¿eres artista? Sí. Y luego, ¿has hecho películas? Y luego, sí.
Y luego... y así, o sea, él hace todo. Le pregunta que si escribe, que si hace deporte, y Salvador Dalí, sí. Sí, y todo sí. O sea, porque en algún momento, pues, era una persona muy, muy exótica y muy excéntrica, y además, pues, tenía mucha feria, y como que a todo le hacía, de verdad, a todo le hacía. Y entonces, como que si él una vez jugó tenis, era como de que... ¿Jugaste tenis alguna vez? Sí. y esto estaba así como de, qué verga, no tengo pues idea no de estaba quién mintiendo, es. ¿no? Porque no le estaba mintiendo. O sea, él sí lo realmente, hizo. él sí lo hizo una vez, por ejemplo, pero para él ya era tenista, y él ya era futbolista, y él ya era cantante. Y la otra persona así como de maldita sea, pues es que esta persona hace todo. Nomás Es que porque no está le difícil. preguntaron si eres comediante de stand-up, porque me había dicho, no, porque no me he subido a 4 pens. Para que te metan al grupo de comediantes. Dueño, Espérate. Y el caso es que al final lo descubren porque no sé qué, o sea, como que ya se fue arrimando un poquito más al arte, y luego le preguntan que si tiene un bigote muy particular, y no, pues que sí. Y ya ahora sí por fin dicen que Salvador Dalí. Pero ese señor era, además de lo excéntrico, era muy vanidoso, muy narcisista. Muy ¿Y narcisista. crees que sea parte del personaje? Sí, Ok. ¿crees que era un personaje? sí. Ok. ¿Estás convencida de O sea, Salvador Sí, Dalí yo realmente existía... en algún momento estuve leyendo mucho de Salvador Dalí y de su relación con Gala, quien fue su esposa, y completamente que no era gay? Ah, sí. No, No, es que yo no sé nada de Salvador Él Dalí, estaba discúlpenme. obsesionado pero con pues- Gala, con su esposa Gala. ¿Qué te pasa? Yo no sabía. A la que le hizo su casita y todo el rollo. Pero bueno. No Era sabía. una Y casita sí, que nos estamos tengo. desviando, pero sí creo que era un personaje. Fin. Sí, y Edward James era totalmente también un personajazo, tal cual excéntrico como Dalí, por eso estos Pero choques. no era personaje, sino que, o sea, era su personalidad. Entonces chocaba. Yo creo que Salvador Dalí en su narcisismo no se quería salir de su personaje porque él era el artista. Ajá. Porque, pues, es súper vanidoso él. Edward James era el dinero. Exactamente. Era el dinero y además era como el excéntrico realmente. Y el otro era como de no me vas a pagar, estúpida. En una Dinero ocasión, baila el perro. creo que pues precisamente en México, llegó a aislarse en un hotel en México. Y no se ¿Quién, trajo Salvador? Edward James. Edward James. No se trajo sus boas. Y les rentó una habitación a las boas. Y les consiguió conejillos de India y ratones de esos de laboratorio Ay, para ¿quién que... fuera la boa de Edward James? Sí. Es que a Mariano no le gustan los reptiles. Se No. terminaron escapando los ratones, güey. Se hizo un cagadero en el hotel. No manches. Casi sale de que no, pues te compro el hotel para que te caigas. Y sí. Dueño de una gran fortuna, Fortuna. James tenía una personalidad caprichosa y muy controladora. Dueño de una gran fortuna, buscaba dirigir la conducta de los demás. O sea, hasta ese punto llevaba, pero tratando de mostrar una imagen pura. Viajaba con enormes cantidades de papel higiénico. Era extremadamente pulcro y lavaba sus manos continuamente. Qué padre. Joel Lesu, Quiero ser. uno de sus exsecretarios, Pues lo Mariano, no seas marrano. Un- Trato. uno de sus exsecretarios comentó que James tenía muchas manías y que una de ellas y la que él más recordaba era lavarse las manos constantemente. En una sola mañana, ni siquiera en el día, en una sola mañana, dice que calculó cerca de 28 ocasiones en las que repitió este acto. Tenía TOC, nuestro Tenía carnal. ¿Qué pedo? Otro de No sus existía el exsecretarios, antibacterial. Martín Ramos, relata que cuando solicitó trabajo al millonario, este le dijo que acostumbraba que sus secretarios trabajaban desnudos y luego le preguntó que si tenía algún problema con ello. Este mismo ex empleado, que también aceptó, a ver, pues, este mismo ex empleado, Pues ¿cuánto pagaban? A ver, también depende. mira, a ver, si te me dice, hey, te pagamos acá. Yo voy en lo que... Tienes que hacer pip aquí. Ah, sí, En la cierto. empresa en la que trabajas. Este mismo ex empleado también relató que cuando algún papel se caía al piso, por órdenes de James tenía que ser desechado porque se había llenado de microbios. Entonces Esa tenía era- fobia a los sí. gérmenes. No solo desechado, sino que después tenía Quemado. que ser quemado A y por huevo. último tirado en el excusado. Entre 1940 y 1944, James permaneció sobre todo en Estados Unidos. Y aproximadamente en 1943 tuvo contacto con la corriente espiritual budista y con la meditación, que por esos años estaba tomando fuerza o moda en California. O sea, este vato tenía mucho tiempo libre. Sí. California, cada vez más cerca. Cada vez más cerca.
En ese periodo se puso... Kinkis. Se empezó ¿Cuántos a drogar, años pues? tenía? Ay, seguro sí, mira los años que eran. El 40, ¿quién sabe qué? ¿47 o qué? Pero ya estaba viejito, En ¿no? el 40 tenía 33. Ah, ni tanto, no, andaba En el 40 experimentando. tenía 33, Sí, porque nació en el 1907. 1907. Entonces estaba en el que 47, como 40 años. Y luego tenía dinero para drogas. Ay, no manches, estaba en apenas, ¿cómo le llaman? ¿El segundo aire o Orgías qué? en la casa. Sí. Tuvo contacto con la corriente espiritual budista y con la meditación. En ese periodo se puso en manos de Krishnamurti junto con el escritor Aldous Huxley. Aldo, vamos a decirle Krishna Aldo. me suena mucho. Caliente. Krishnamurti. Pues Krishna es un dios. Ah, yo creo por eso me suena. Es un dios Ya ando hindú. mezclando yo cosas. Pero bueno, este se llama Krishnamurti. Ah, Junto ok. con, se puso en Pegado. manos de Krishnamurti y en manos de Aldous Huxley. Ok. Aldous Huxley, le vamos a decir Aldo, por comodidad. Aldo, gracias. Aldo le había hecho ver a James que el universo se percibe de una manera familiar, pero con la ayuda de ciertas sustancias puede comprenderse algo más. Fundamentalmente, le dijo que el universo está conformado por mundos dentro de mundos dentro de mundos. Por su parte, el sueño estaba conformado por sueño dentro del sueño dentro de sueños. Básicamente que despiertas solo para encontrarte en otro En sueño. otro otro sueño. sueño. Este güey sí Deja le que pegó. pensar, sí le ¿eh? trajo la chillona. Este vato sí le jalaba duro, Sí, ¿eh? le ponía la regañona. Sí le quemaba las patas a Judas Machine. James relata su propia experiencia con hongos alucinógenos Ah. precisamente el día que cumplió 50 años, sobre la cual escribió un artículo en la revista Snuff con fecha del 15 de octubre de 1962, dirigida por Salvador Elizondo y dedicada al tema de las drogas en el ámbito del arte, que él mismo Uy, súper común. patrocinó. Sí. Ahora otra vez, las drogas. Las drogas en el ámbito del arte. Pues, Ah, ay, ok. por Dios. Pues a ver, La- Lucy in the la- Sky with Diamonds, The Ay, sí, Beatles, la mejor banda de la historia de la música, Qué El- drogas. pedo, ¿verdad? Y la Qué que le sigue pedo. Pink Floyd, no manches. Pink Floyd, También Me fumadísimos. encantó. Peso Pluma, top. Top. En los 40s, cuando James tiene una nueva... Me regresé poquito porque lo demás es Sí, estaba hablando sí. de 50 años. En los años 40s, cuando James tiene una nueva idea... perdón. Es para los años 40 cuando James tiene una nueva idea para la que desarrolló un proyecto. Construir un santuario. Uy, ya estamos cerca. Ya llegamos. Quería lograr el mismísimo jardín del Edén en la Tierra. Lo logró, lo logró. Para ello, se fijó en California por su rica flora y la mayor fauna de Estados Unidos. Él Se dijo, queda pendejo con México. California tiene. Él dijo, no sabía. California, ahí voy a hacer el paraíso en la tierra. Porque California lo tiene todo, qué pedo. Es California donde están los bosques acá con pinos grandes, no sé ese rollo. La Es neta que no no conozco. sé. Sí, yo porque tampoco creo estoy que segura. de ahí Hay- es el hay oso, playa. hay un oso playa. California, Hay ¿no? playa. Hay un oso californiano, no sé qué. Hay un oso que es de esa zona, Supongo ¿no? que hay mucha El oso fauna, grizzly, ¿no? creo que es el oso grizzly. Sí, no sé. Creo la que el neta oso no sé. grizzly es Ni de, idea. de California. Ni Bueno, quiero hablar porque voy a quedar como estúpida porque no sé. Ah, mírame. 63 episodios y sigo como nuevo. En 1944, Aldo, a nuestro compa Aldo, Así. lo invitó a él y a Eric Fromm, que era otro destacado psicoanalista. O sea, este vato se metía Sí. con psicoanalistas y con surrealistas y con todo y con este drogas. pedo. Y drogas, oye. Para quemar. Sí, invitó a él y a Eric Fromm a su casa de descanso en Cuernavaca, Morelos. Uy, ya estamos en México. Ya, huevo, la historia de México. Ya en suelo mexicano conoció a Plutarco Elías Calles. No es cierto. A que dijeron, ya valió verga, ahora sí. Ay, quedamos como estúpidos, Mariano. Los de- No, ya en suelo mexicano conoció a Plutarco Gastelum, Ay, hicieron Plutarco. un joven norteño que en aquel entonces trabajaba como gerente en la oficina de telégrafos. Tras largas charlas y al tener en común algunas cosas como el aprecio y la admiración por la biodiversidad ambiental, terminaron por entablar una amistad cercana. Gastelum sabía de la predilección de James por las orquídeas en específico. Así ¿No que es le... Gastelum? Gastelum. ¿Gastelum? ¿No es Gastelum? No sé. Bueno, Yo le voy a decir Gastelum, Gastelum. porque yo también, porque en no mi estoy guión no le segura. puse acento. Y ahí está. Para Y mí, ahí se Gastelum. Gastelum sabía de la predilección de James por las orquídeas en específico. Ay, sí. Ajá. Hay orquídeas. Así que le platicó de un lugar. Le dijo, güey, hay un lugar Conozco. en la región huasteca donde existen muchas y no solo eso, se dan de forma natural.
Edward James esperaba con ansias ver las coloridas orquídeas que Gastelum le había prometido, así que junto con él fueron al pueblo de Xilitla sin imaginar lo que encontraría. Lo número 7 te va a encantar. Al llegar al lugar y en primera vista, Edward James quedó paralizado y enamorado del lugar tan mágico. Yo también. Qué hermoso. Era lo que en tantos viajes por el mundo no había visto. Y viajes por todos. ¿Viajes? Y Y viajes. viajesotes. Viajes. Viajes, ¿eh? Señores, viajes. Viajes. Era lo que en tantos viajes por el mundo no había visto jamás. Y allí se encontraba, de pie y frente al justo lo que necesitaba para su proyecto. Como él lo mencionaría, cito, México era increíblemente más mágico y romántico que California. Nadie quiere la tonta mentir. California. Ay, voy a mentir. Obvio. Y más si vas para aquella región huasteca. Dios mío, Sí, es ahorita un que paraíso en la estás tierra. subiéndose este episodio estoy a gusto ahí, qué a gusto. Estás a gusto ahí. Vaya a mi Instagram y dele like a mi foto Oye, que seguramente estoy que a gusto. Está a gusto Omar y luego Omar así, ¿no? Imagínense Omar aquí con lentes oscuros y luego de repente. Voy a recrear, Ay, sí es voy a recrear cierto. esa escena para que no se la imagine. Ese mismo año, en Acapulco, James conoció en persona a la pintora surrealista Leonora Carrington. Ella complementó la personalidad de Edward James. Mientras una despreciaba el dinero, el otro lo utilizaba para posicionarse. Mientras ella estaba abriéndose un espacio para ser reconocida, él había logrado colocarse como el mecenas de los surrealistas. A pesar de ello, los unía su pasión por hacer realidad sus propios sueños. En su correspondencia, queda al descubierto que Leonora y Edward fueron amigos muy entrañables. También se hace evidente que es a Leonora a quien James más envidia y ama. Ella era su yo ideal, quien lo cautivaba con sus cuentos y sus imágenes fantásticas y surrealistas y su insistente desprecio por el dinero ante el que, según James, se ponía agresiva como loca. Se dice que Edward pensaba en proponerle a Leonora matrimonio. La anécdota... Ay, ya, mijo, ya. La anécdota nos dice... ¿Para qué si ni te la haces, Ya Julia? sé, ya sabemos que ni te gusta. Ni se te pana. La anécdota nos dice que ella también tenía esta idea en la cabeza, pero que un día Leonora lo esperaba en la habitación del hotel acostada en la cama. Pasó un largo rato y entonces pensó que para ella le era imposible casarse con un hombre con la capacidad de tardarse tanto tiempo arreglándose, por lo que desistió de la idea de casarse con él y se fue. Saliendo Edward del baño, a su vez, pensó que en la vida se podría casar con una mujer que podía dejar tal desorden en su cama tan pulcra. Sí, sí, no lo armaban. Y es por esto que la anécdota cuenta que no cuadraban ahí. James, hay otra anécdota, creo que Lenita Poniatowska la relata, no estoy seguro, pero creo que de ella lo leí, que dice que en realidad Leonora le dijo que no, que sea la verga, porque Leonora le tenía como un desprecio al dinero. Sí, Y este al vato casarse con él estaría era rompiendo dinero. Ajá, y que Edward sí se lo propuso, pero que ella le dijo, no, señor, con Ah. permiso, quítese la verga. Usted vive para el dinero, no gracias. Guácala. James regresó a Xilitla acompañado nuevamente de su amigo Plutarco Plutarco Gastelum. Como si fuera la primera ocasión, volvió a maravillarse al ver majestuoso paisaje natural lleno de vegetación y con 9 estanques naturales, o 9 pozas. Sí, las pozas. Ay, la cosa más bella nadar ahí ya, pues es que yo estoy enamorada, no tienen ni idea. En una ocasión estaba bañándose en las pozas cuando una nube de mariposas cubrió el cielo, y esto él lo interpretó como una señal de la naturaleza de que sí, ahí era donde él debía tenía establecer que sus ser. sueños. 2 años después, James compró la propiedad de las pozas y los terrenos aledaños que sumaban cerca de 37 hectáreas, Mariano. ¿Qué? Estas tierras las puso a nombre de Gastelum, ya que la ley mexicana prohibía que un extranjero pudiera hacerse dueño de tanto suelo mexicano, Ajá. Sí, pues, profanar con chingo. su planta tu suelo. Esto demostraba la confianza que había entre Gastelum y James. O sea, ya eran tan amigos que James compró 37 hectáreas a 37 nombre de Gastelum. hectáreas, güey. ajá, nombre de otra persona. Se adecuó el terreno para que pudieran cultivarse miles y miles de orquídeas, trayendo algunos especímenes de otros lugares para aprovechar la riqueza natural de las tierras. Ok. No obstante, en 1962 cayó una helada que destruyó gran parte de la vegetación junto con todas las orquídeas a las que tanto dinero y tiempo se les había dedicado. Ay, qué mala onda. A pesar de esto, Edward James vería la situación con cierto optimismo al declarar, cito, construyo simplemente porque me gusta ver algo bonito, porque la viva tierra mexicana me lo sugirió. Ya estaban ahí, yo solo las materialicé.
se me murieron 10,000 orquídeas y me hice la tarea de crear algo más resistente que soportara las heladas. Es así como a finales de ese mismo año inició con el diseño y la construcción de las formas que había imaginado. Imágenes que serían materializadas por el señor Carmelo Muñoz, que era el maestro constructor, y el señor José Aguilar, que era el maestro carpintero. Y estos a su vez eran pobladores de Xilitla. El señor Muñoz contaba que cuando él y su esposa conocieron a Sir Edward James, el señor Carmelo le había gritado a su esposa para que se acercara. Era de que ahí viene el rico, ¿no? Ahí viene el gringo, aunque no sea gringo, el gringo rico. Entonces le gritó a su esposa, ¡Otilia! Y en esos momentos Otilia. James escuchó el llamado a Otilia, que era la señora Cisneros. Edward entonces le dijo que él también estuvo casado con una mujer llamada Otilia, haciendo referencia a Tilidash. Tras el encuentro, el inglés le pidió a Plutarco que contratara al señor Carmelo para que le ayudara a construir su sueño en las pozas, porque sentía como esa conexión con él, ¿no? Por Otilia, ¿no? Don Carmelo Muñoz Camacho y don José Aguilar, además de una gran cantidad de ayudantes, que eran hasta de 200 trabajadores al mismo tiempo, No, pues sí, es que si vieras la magnitud de esas obras, sí. comenzaron la construcción del santuario zoológico que James tenía en mente. Edward iba y venía a Xilitla en esa época. Continuó viajando por el mundo, aunque pasaba temporadas en las pozas o en casa del matrimonio de los Gastelum. Para la construcción de las pozas, Edward no recurrió a la asesoría de profesionales, así que así está ahí, aguas. Simplemente, él dibujaba sus ideas para que los constructores se las ingeniaran haciendo los moldes de maderas que luego tenían que llenar con concreto. Excéntrico y dominante, no aceptaba un no como respuesta. Ay, sí está bien peligroso, porque tiene Sí. muchas esculturas así muy altas que son un chingo de escalones. Yo que le tengo mucho miedo a las alturas. ¿Sí te puedes Tuve- subir? Sí, a casi todas. Es que leí que había unas que ya eran propiedad gringa y a las que no te podías meter. No ¿A sé poco? No me tocó, pero sí a las que me podía subir. Hay una que es como icónica, que tiene así como un arquito, unas escaleras y luego como que un arco. No sé, muy curioso. Todo está muy raro. Están bien empinados los escalones y yo estaba, pero y yo no me importa, necesito subirme aquí. Y luego ya estaba arriba y yo así de... A que me caigo. Y no, y luego ya como que estaba relajada y ahora bajar. Y yo así, de verdad, iba de cuclillas. Yo, ayúdenme, por favor. Irene, mi hermana se tuvo que regresar a ayudarme porque me dan mucho miedo las alturas. Pero lo volvería a hacer 1000 veces. No manches. Bueno, pues duraban en el puro molde, llegaban a durar todos los trabajadores hasta 3 meses en hacer los moldes donde tenían que vaciar el concreto. No sé si lo vas a mencionar, pero hay muchas que tienen, creo que bambú. No lo ibas a mencionar. Hay muchas esculturas que tienen bambú. O sea, los ¿En palos de medio? bambú, sí, y como recubiertas, creo, como con concreto o así, Ah, pero sí. pues se ve como el bambú. O sea, es que es una chulada todo ahí. No lo puedo creer. Y él llegaba con los Gastelum, ¿no? Y así de que, no, pues quiero mira, te traigo este dibujo. Y ya era de que los Gastelum Háganle todos como era de que, quieran. verga, ¿ahora qué hacemos? Entonces también eran dibujos así medio raros. Y mucho de este jardín, y gran parte de este jardín surrealista que hoy es de Edward James, tiene que ver mucho con los que lo crearon, porque ellos hicieron eso que está ahorita en el jardín. Esas estructuras las hicieron representando lo que ellos entendían que Edward quería. Lo que él quería. Oh, qué Porque Edward era de que este dibujo, ellos era interpretarlo y bajarlo a la realidad y cómo hacemos Ya, la ¿cómo lo estructura que no se hacemos? caiga, cómo hacemos los moldes, cómo lo llenamos. Y eso se lo tenían que fletar esos güeyes. Sí, Así sí. que es el Ellos jardín de- eran los perrones. Era el jardín de Edward James, pero no me dejes de lado a mis señores constructores Sí. de Xilitla. No, Él pagó, completamente. Sí, o sea, él era el del billullo y el de la imaginación, pero imaginación entre comillas porque... Los ingenieros son los clave. Porque realmente los constructores son los que tenían, como tú dices, que interpretar a ver lo que él quería. lo que él Ahí quería. con los garabatos es como de, pues yo creo que es algo así. Y creo que al final los constructores de ahí de Xilitla fueron los que terminaron dándole su toque. O sea, el Quieras que toque no, de ellos lo ellos. terminaron Ajá. es la interpretación de ellos. Sí. No es lo mismo que yo dibuje un caballo a que te diga a ti, oye, dibújame un caballo así y así. Sí. Sigue siendo tu interpretación de lo que yo te pedí. Qué bonito. Empezaron a surgir fuentes, miradores, pabellones, arcos, puentes, escaleras y terrazas que construía con preferencia por lo insólito sobre lo armónico y por lo original sobre lo estético. Hay manos que surgen de la hierba, serpientes multicolores que protegen pasillos Hay unas manotas así gigantotas. y flores de lis cerca de contrafuertes que no contrarrestan peso alguno. Todo esto muestra rasgos de megalomanía adquiridos por una falta de infancia.
James, de hecho, cuando él se expresaba de sus obras, él se expresaba de sus castillos y sus obras gigantescas de Gilitla. Era de que no, me mamé. Sí, Me megalómano. mamé con Sí, esa, ¿eh? Sí, Y sí se mamó. sí se mamó, la verdad que sí se mamó. Sabes que no era tan megalómano como Ey. creemos. James, en su obra, renuncia a las estructuras institucionalizadas y retorna a la búsqueda de su propia esencia. Trata de encontrar la armonía entre los elementos espontáneos que la mente crea, permitiendo que sea la naturaleza misma la que se encargue de articularlos y de hacer que se integren de manera espontánea a esa realidad interior a la que James llamó Jardín Edén en la Tierra. Ah, O sea, él dijo, voy a hacer las estructuras, pero se van a complementar. La estructura no solo es mi cemento que yo voy a Sí, poner sí. ahí. La estructura la va a complementar la misma naturaleza como ella le plazca. ok. Yo le voy a poner la estructura y ella va a decir, me voy a meter por aquí, me voy a enrollar por Sí, acá. claro, claro. Cuando la naturaleza lo haga, ya va a estar lista Ah, la va a estar estructura. completa. No es solamente mi parte. Que ahorita ya lo puedes ver y eso es como lo maravilloso. O sea, sí, las esculturas obviamente son una parte como fundamental del jardín porque le dan un toque... Rústico, ¿no? Ah, Así. sí, o sea, como... En ruinas, como ruinas. Como ruinas, ajá, dentro Igual de las como plantas. guías, ¿no? Pero para dónde andar, ¿no? Sí, hay guías ahí Sí, que te... o sea, hay caminos y igual llevas un guía que te va platicando. No, y me llevando- refería a Ah, hacer el camino, o sea, las Ah, sí, sí hay estructuras caminos. forman el lugar. Ajá, es que está bien raro. Es como el esqueleto, ¿no? Está bien raro. Está bien Dijiste la raro. palabra exacta. Hizo algo bien raro, Hizo güey, algo con bien eso. raro porque Surrealista. no hay... O sea, las esculturas creo que no fueron diseñadas estratégicamente. Ah, ok. Quizá Sí. una que otra sí, ¿verdad? Pero en general no, o sea, en general iban surgiendo de la tierra así Oh. a lo loco. Entonces, yo creo que ya después de muchos años se fueron haciendo los caminos para que la gente pudiera entrar y todo ese rollo, pero en su momento no, o sea, tú... Yo creo que si no estuvieran los caminos, pues verías así pura vegetación y ruinas saliendo de la vegetación. Que ese era lo Esa- que él quería. O sea, era una propiedad privada. O sea, no podías llegar a entrar. No era para cobrar Ah. 10 pesos No, la entrada y ajá. pásale, ¿no? Era Bueno, una pues propiedad ahora 10 privada. pesos. Era su canvas para este cuadro surrealista que él estaba haciendo Ok. en la tierra. Pero Entonces, espectacular, qué ¿no? ya después se hizo ya- caminos y se hizo todo esto para turistas. Ya quiero que se acabe el episodio para que Mariano pueda ver las fotos. Es Ah, que pues ya es no cabe. impresionante. No. Ya me callo la verga, mejor no sé. Por favor, no, es que es una cosa espectacular, historiadores. Vayan a ver las fotos, pero neta vean bien las fotos y cada detalle y no van a acabar. O sea, yo estuve muchas horas ahí y no acabé y el guía me dijo, o sea, ni siquiera acabaste. Saludos a Mario, que se hizo mi amigo, el guía de ahí de Gilitra, por cierto. Espero topármelo esta vez que vaya. Y me dijo, no, o Y sea, que esto escuche no este es episodio mi- para que diga, Sí, este de- estúpido, ¿de qué está hablando? Sí, de hecho, sí pensé, dije, le voy a pasar el episodio y le voy a decir que hablamos de cosas de que su no natal sabemos. Gilitla y de ese Natal lugar que Gilitla. fue donde lo conocí en una de las pozas, por cierto, y que era nuestro guía. Ah. Sí, a ver, Mario, Pero sí- Mario, no te intenses, este podcast es un pedacito de, a ver, allá investiguen y cuénteles tú. En esta etapa, el dinero se ha convertido en un acto de generosidad que tiene como finalidad honrar a la misma tierra. Maurilio García Chávez, un obrero que trabajó en ese entonces en la construcción de las pozas, dijo, cito, Don Eduardo era muy generoso, nos pagaba por largas jornadas cerca de 10 pesos la hora, cantidad que era muy superior a lo ofrecido por otros contratantes quienes pagaban entre 1.50 y 2 pesos diarios. Ay, no, A era la un madre. feliz. Diarios. Este güey les pagaba A 10 la pesos hora. la hora. hora. Esto hacía que los trabajadores se sintieran felices de trabajar para él. O sea, ellos ganaban en una hora lo que muchos ganaban en una 4 semana. días. Ajá. Ujú. McDonald's y aquí. McDonald's de Estados Unidos y aquí trabajo cualquiera. Exactamente. La obra inconclusa tardó en erigirse cerca de 20 años, tal cual la conocemos. Wow. Porque pues no se terminó. Sí. Y se estima que costó cerca de $6 millones. A la Edward ver. fue generoso y derrochador con respecto a la construcción de su obra, cuya característica fue una especie de labor inacabable y entremezclada con la naturaleza salvaje dentro del marco surrealista de él. O sea, era esta mezcla que les digo. Sí. Invitaba a pensar en la temporalidad y el poder de la siempre posibilidad creadora que existe en la naturaleza. O sea, él decía, voy a crear estas estructuras que no son eternas. El poder de la naturaleza las va a adornar. Y Ay, qué después precioso el eso. poder de la naturaleza las va a Las va a consumir y consumir. las va a destruir. Ay, qué bonito. El conjunto de las estructuras creadas tenían el objetivo de proteger la vegetación de las devastaciones climáticas sin destruir su entorno. Sin embargo, Edward no podía ignorar el carácter surrealista de su personalidad y sus deseos. Fue así como concibió estructuras como la escalera al cielo. Ah, es esa.
Esta está constituida por 2 escaleras que a simple vista parecen estar separadas. Sin embargo, en un punto en lo alto se unen. Este puente significa el final de la vida, donde ricos y pobres se van a encontrar. Bueno, es uno de los tantos significados que le dan, ¿no? Y los puentes sin fin, o los puentes así a nada, son muy comunes en el surrealismo. Ok. Hay muchos De que no te llevan a nada. De que en no las te llevan a pinturas ningún así de, lugar. o hay pinturas así con escaleras surrealistas que van Sí. al cielo y no Muy de tienen surreal. fin, No son tienen fin. Tienes infinitas. razón. Y Edward James lo materializó, hizo Ujú. esta escalera al cielo. La obra arquitectónica en el jardín surrealista de Edward James fue construida tras la interpretación de las ideas de Edward por parte de aquellos que dirigieron las construcciones. James enviaba en ocasiones dibujos a los constructores con sus ideas en papel. Ellos debían edificarlas según lo comprendían. Justo en la entrada se encuentran 7 serpientes que representan los 7 pecados capitales: la ira, la avaricia, pereza, gula, envidia, soberbia y lujuria. Esto es simbólico porque recuerdan que él le hizo el ballet a Sí. Lily. Era su ballet, Era el los ballet 7 de los 7 pecados, pecados capitales. capitales. Sí. Podemos encontrar también el pabellón de las mariposas, una estructura abierta en forma de mariposa con columnas y detalles arquitectónicos surrealistas que se utiliza para exposiciones y eventos artísticos. Tal vez no llegué ahí, es que les digo, está enorme. Asimismo se encuentra el castillo, una estructura que se asemeja a un castillo medieval con torres y murallas elaboradas ¿A poco? que fusiona la fantasía con la arquitectura histórica. Y no podemos dejar atrás las manos del gigante. Son unas manos que se hicieron pensando en proporcionar paz al viajero que inicia el fantástico recorrido por el jardín, Sí. para que lo haga, cito, con el corazón puro y las manos limpias del pecado. Porque aunque no era para abierto al público, él invitaba, por ejemplo, a Leonora Carrington y a él la paseaba y él era el El guía. El guía. él fue el primer guía de su propio bosque, jardín. de su propio jardín. Así se crearon 36 estructuras de concreto, quedando la obra escultórica inconclusa, ya que según Edward James, si una obra era concluida, esta moría al perder continuidad en el tiempo y en el espacio. Ah. Ok. Es hasta 1972 que Plutarco Gastelum Esquer enfermó del mal del Parkinson. 65 años tenía. Dadas las condiciones familiares de James, quien dejó de tener contacto con sus hermanas y sus padres, quizá Plutarco y su esposa Marina fueron ya lo más cercano que él tenía para una familia, porque pasaba también largas temporadas ahí. Sí. Fue hasta 1981 que fuera de México se realizó una subasta donde James puso a la venta algunos cuadros de Dalí y de Magritte, entre otros. Imagínate. En esta subasta se vendió la pintura El Sueño, que llegó a alcanzar la cifra de 360,000 libras. ¿Cuántos son? Pues no sé, Muchos pero era pesos. mucho. Las ganancias compensaron todo el patrocinio y la confianza brindada por el mecenas a los pintores cuando aún iniciaban o no Oh, vendían sí, nada. no manches. Con eso, que ya se hicieron famosos y él las vendió y recuperó toda la Todo inversión. lo que- Ujú. En 1983, Marina, esposa de Plutarco Gastelum, murió de cáncer. Edward James no regresó más a Gilitla, ya que un año más tarde falleció después de tener una embolia. 77 años. Después de tener una embolia, sí. Mientras, 76 o 77. Ujú. Ya que un año más tarde falleció después de tener una embolia mientras estaba en San Remo, en Italia. Las construcciones en Gilitla quedaron a nombre de Plutarco Gastelum, hijo. Oh. Ah, El cuerpo de Edward fue llevado a Inglaterra y sepultado en West Dean Park, sede de la Fundación Edward James. Ay, Y lo ahí hubiera donde sepultado creció. ahí. En Gilitla. Sí, por Dios. Pues allá tiene su fundación también. Y era su sueño ese. Ahí lo hubieran sepultado. Y una estructura así surrealista de él, ¿no? Así. Ahí abajo de las Sí. escaleras. De Del las escaleras, cielo. Stairway to Heaven. Ah, llegó al Escalera al cielo. Durante sus bien visitas. fumada tuya. Sí. Ya sé, yo es que. ay, Durante estoy sus enamorada. visitas, James fue recordado como un excéntrico escocés que al llegar al pueblo, o inglés, porque hay mucha gente que piensa que es de Que era Inglaterra, inglés. pero nació en Escocia. Mm. Es que también hay una confusión con esto de Gran Bretaña, que era viene de Gran De- Bretaña. Ah, pues ajá. entonces es inglés, ¿no? es no inglés, pero Gran es- Bretaña se compone por Sí. varios países. Ajá, entonces- Gran Bretaña es la isla, Ajá. es territorial, es cuestión territorial. Inglaterra es parte de Gran Bretaña, como Escocia es parte de Gran Ajá. Bretaña. El Reino Unido comprende esa isla más Más. Irlanda del Norte, Ajá. creo, que es otro país que está en la otra isla, que no es la Gran Bretaña. Ajá. Bueno, el punto es ese, ¿no? Es de Gran Bretaña, pero pues nació en Escocia. Es escocés.
James fue recordado como un excéntrico escocés o inglés que al llegar al pueblo se transformaba al ponerse sus guaraches, jorongo y un bastón de madera para estar más cómodo y decir que agusticidad da. ¡Ay, Está hermoso! fresco. Es que todos se enamoran de México, la neta. Está bien precioso. De esta manera y con naturalidad se paseaba por el pueblo e iba a su jardín de Edén en Xilitla. Edward James se convirtió por un tiempo en guía para los pocos visitantes que se admitían y que él invitaba. Actualmente está esta polémica porque se intenta conservar la obra de Edward James en Xilitla, pero cada día es devorada por la naturaleza. Preservar su obra, paradójicamente, es ir en contra de lo que él quiso hacer. Exactamente. Homenajear la naturaleza y a la vida misma. O sea, ya tiene sentido. Sí. Ya tiene sentido ahorita. Hasta me hizo ruido cuando dijiste que se intenta preservar, pero él no quería preservarla. No, que él decía, Él dijo, la naturaleza la va a traer A a tomar de nuevo. la naturaleza tiene que consumir, la naturaleza tiene que apropiarse de Porque estas es la esculturas. naturaleza sí. de las cosas. Ajá, entonces, intentar cortar plantas o hacer esto para que Y hacer no el lo destruyan. caminito para que, o para sea, que todo puedan eso ver, va en todo contra eso de va en lo contra que de lo él que él quería. quería. Entonces, es una obra que no se debe restaurar y que se tiene que perder en el tiempo para que pueda estar concluida. Ajá, sí, es la única manera Es de la que se única pueda manera, concluir, que se pierda. que se pierda, exactamente. Y después los pinches arqueólogos de en 100 años van a decir, ay, ¿qué civilización habrá estado aquí? Ay, qué curioso esas manotas, ¿qué Esas onda? manotas, ¿qué? Y luego esa Esto que botella. parece un huevo. Mira esa botella de Coca-Cola de piña. Ay, guácala. Y con esto quiero cerrar el episodio del jardín Maravilloso. escultórico de Edward Precioso James. episodio, válgame Bellísimo. Dios. Oh, ya Me quiero, ya encantó. estoy allá, historiadores, pero ustedes ya estoy allá y yo ya estoy fascinada. Yo no voy a ir fascinada. lastimosamente, pero qué Pero ya habrá, bonito, ya pero qué habrá momento. bonito. Espero que qué tengas oportunidad, bonito. Mariano, próximamente de ir porque te Sí. pierdes de mucho, la verdad. Sí. Y que y te acompañamos, güey. Igual vamos otra Sí. vez porque, pues, como dice Diana, es gigante, güey. Sí. ¿Cómo recorres 37 hectáreas? Incluso los guías te dan opción, así como que por cuál camino quiere ir, por 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 el de aquel. terracería, ¿eh? Y luego yo me perdí, esa vez que íbamos, todos se fueron y yo estaba embobadísima. Yo ni a mis papás, ni a Irene, ni a nadie yo le hacía caso. Yo estaba embobada y me perdí. Y yo así de alguien, por favor, ayúdame. Y Edward James. Ven, Ven. hija. Ven, pequeña, de la te voy a tomar de vuelta a la naturaleza. Y así Sí, como me sí. morí, ya pues. Diana, ya me perdí. Soy una estúpida. Y Edward James. Ven. No. ¿Cómo dice el de...? Ey. Ey, pequeña, no digas eso. eres tú. Ese fue el episodio de Edward James. Espero que les haya encantado, así como a mí me gustó mucho Ay, escribirlo. Como a mí me fascinó. encantó. Fue para la patrona, el episodio escrito Sí. para la patrona. Me conocen. Y ojalá les haya gustado. Y si usted ya conoció Xilitla y seguramente tiene fotos en Xilitla y en el jardín escultórico de Edward James, pues mándenos las fotos ahí en el grupo, que está muy inactivo, ¿no? El Está muy grupo de inactivo el grupo, historiadores. están muy Muerto. aburridos Sí, historiadores, de veras. Muy No aburridos. puedo creerlo. Y pues nada, eso fue el episodio. Diana, ¿qué te pareció? A patrona, ¿qué te pareció? Gracias, otra vez la ofensa aquí, Diana. Que no es como ofensa, si- es la formalidad de este formato. Tú me Exactamente. puedes decir Diana. Atiéndete. Tú me puedes decir Diana, Omar no. Me encantó. Perfecto. Estoy fascinadísima con el episodio. Omar sabe desde que me conoce. Sí, o sea, desde que me conoce yo siempre le he dicho que ese es, yo creo, mi lugar favorito hasta ahorita, de lo que conozco. Y miren que yo he ido a Roma, ¿eh? Ay, pero aquí Ay, está pero Roma México, está muy- Chichen Itza. No se crean, Sí. también Roma es de mis lugares favoritos, bellísimo. El mío Pero bueno, también, ¿eh? el caso es de que para que Y yo esté Nueva York. comparando el jardín de Edward James con un lugar tan precioso como Roma, imagínense lo divino que está. No, yo estoy fascinada con el episodio. Muchas gracias, mi amor, por Ay, de haber nada. escrito este episodio que yo sé que te costó varias desveladas y latinaste maravillosamente. Está chida porque voy a ir a conocer un lugar que entiendo un poco. Sí. Entonces, conocerlo me va a complementar y espero que a ustedes también les complemente. Por lo pronto y por nuestro bien y por nuestra salud mental y no como la de Edward James Y nuestro sueño. y nuestro sueño. No, ya hemos trabajado bastante, denos oportunidad, dos episodios. Nomás le pedimos este lunes Dos, que sigue y sí. el siguiente. Y estamos aquí de vuelta al siguiente ya con invitado nuevo Claro. y con episodio Ya nuevo. programado y todo, ¿eh? Usted no se preocupe, aquí está todo premeditado. Y por favor, Y hágale agendado. caso a Mariano. Si usted Háganme no ha caso. escuchado los episodios, Ah, Ah, dése sí. una vuelta por el cerebro. sí.
muy interesante. Sí. Yo solamente quiero decir que este episodio me gustó mucho porque yo sabía o sea, que desde que inició el episodio sabía a qué te ibas a referir, pero yo solamente lo veía como un lugar turístico, o sea, no entendía qué. No entendías, Mariano. Ajá. Cuando dijiste del jardín dije, pues un lugar turístico. Un lugar para ir, nomás. No entendía todo esta bella historia Este que hay merequetengue. detrás. Sí. Sí, está muy bello. Sí. Felicidades. Ay, Gilitla creo que es pueblo mágico, para que vaya. Tiene que Sí. ser. Tiene que Para ser. que pueblo. vaya. Pues nada, ahí está el episodio. Vea las fotos y síganos ahí en redes si quiere más fotines y todo el pedo. Y pues nada, ya vámonos, despídanse, porque ya despídense esta 2 semanas. Los voy a extrañar mucho, mis Sí. bebés, los voy a extrañar mucho, O sea, mucho, sí mucho. vamos a disfrutar las vacaciones, no se los voy a negar, pero la verdad que tenemos ya aquí toda una dinámica en la que ya sabemos que se graba, la edición, el invitado, todo lo que conlleva, entonces obviamente vamos a extrañar ese proceso. Sí necesitamos un descanso, pero sí se les va a extrañar Sí. mucho, mis historiadores bellos, y más porque nos dejan siempre comentarios bien preciosos. Sí, gracias porque somos 3 personas en el equipo y es un trabajo muy pesado que requiere tantas cosas, entonces sí necesitamos ponernos una pausa. Intentamos no hacerlo para que usted, o sea, intentamos nosotros estar allá y que haya los episodios para que usted siga, pero no se logró por cuestiones de trabajo y de tiempo. tiempo y Fin de de tantas semestre, ya cosas. saben que nosotros Invitados, estudiamos, escuela. Sí, créanme que Un si caos. nosotros no Agendar tuviéramos invitados, sí. otras responsabilidades, aún así las tenemos las otras responsabilidades y estamos atentos a darle el contenido que a usted le gusta. Ojo, no nos estamos quejando. No, No, para nada. o sea, es como pedir un poquito de comprensión, Sí. que yo sé que la van a tener, yo sé que nos van a comprender el por qué estamos haciendo esta pequeña pausa para tomarnos unas vacaciones, pero pues sí, ustedes más que nadie saben que hay mucho trabajo detrás. Sí. Y pues no podemos tener al invitado aquí grabando a las 11, casi 12 de la noche. casi 12 de la noche. No, Sí, no además está bien. yo considero que es lindo tener un descanso también de tu podcast favorito si quieres. O sea, si tienes un contenido que te gusta mucho, a veces también es lindo tener un descanso de ya no escucharlos por poquito tiempo a lo mejor, para poder reanimar esas ganas de volver a escuchar. Revivir la llama de, Revivir de la la llama. De la pasión pasión. histérica. Sí, no como Edward James, que nos revivió. La pasión histérica. Mariano, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos? Síganos en las redes sociales. Les vuelvo a recordar, escuchen los capítulos que ya tenemos. Y pues creo que es todo. Síganos en TikTok y pues como siempre les recuerdo que esta no es una clase de historia, es una historia con clase. Bye.